Buenas noches y bienvenidos este viernes a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes. Hoy nos acompaña Dina Fernández, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bienvenida Pablo Hurtado. Hola, buenas noches. Y bienvenido también Quique Godoy. Hoy se encuentra ausente, se encuentra de viaje Pedro Trujillo. Quique está con nosotros para iniciar la discusión de la semana y vamos a arrancar hablando de dos notas luctuosas. La primera, que ha conmocionado prácticamente a muchas personas en todo el país. Joey Javi, el industrial, comerciante, realmente un empresario que ha desarrollado una gran cantidad de proyectos exitosos en el país. A los 56 años murió víctima de un accidente aéreo mientras piloteaba su propio helicóptero. Cayó en un barranco entre la zona 10 y la zona 15. El percance fue terrible, realmente la nave quedó totalmente destruida. Una mujer ha resultado herida. Esta mujer se encontraba en las inmediaciones del sitio en donde cayó la nave. Javi ha muerto y bueno, deja sin cabeza a un verdadero emporio industrial en el país. Lamentable, porque un hombre que heredó ese imperio siendo muy joven y que lo supo multiplicar de una manera vertiginosa. Es de esas personas que podríamos decir que tenían el toque de Midas. Lo que tocaban lo volvían oro. La historia empresarial de Javi es verdaderamente llamativa. Pero con un bajísimo perfil. Bueno, él procuraba no exponerse públicamente. Él venía de un hecho traumático verdaderamente. Alberto Javi, su papá, presidente de la Cámara de Industria, fue asesinado por fuerzas de la insurgencia al inicio de los años 80, al finales de los años 70. No recuerdo exactamente cuándo fue la fecha. Tenía 25 años. Pero él recordaba esa fecha y la usaba como un argumento cada vez que uno como periodista quería reflejar su imagen. Él contestaba: pero ¿qué querés? ¿Que yo me exponga igual que como se expuso mi papá? ¿Vos sabés cuál es la historia de mi papá? Yo jamás voy a ver eso, voy a hacer eso. Y realmente sus imágenes nunca se difundieron en la prensa nacional. Apenas algunas empresas se les podía relacionar directamente, como Tical Futura, como la empresa textilera, pero aún cuando sucedían grandes hechos relacionados con Tical Futura, Joe Javi nunca salía a hablar o responder por cuestiones que han pasado en los últimos 2 años. Entre esas, ¿Cuál era la empresa central? Bueno, todos identificamos, como dice Paola. Originalmente el Listex, que es la empresa textilera, que era la que había dejado Alberto, originalmente su papá, y donde parte todo, que estaba originalmente donde está hoy Tical Futura. Allí era donde estaba esa empresa, esa fábrica originalmente. Antes de irse al Pacífico. Luego primero pasan una parte de la fábrica al final de la Roosevelt y pasan el resto de la planta y compra muchas propiedades en el área de Amatitlán y desarrolla muchos de los proyectos inmobiliarios que hay en ese sector, la planta geotérmica que hay en el sector. Después entra con Pacific Oil, que es las empresas de gasolina que hay ahora también. Importación y distribución de gasolina. De gasolina, y ese centro comercial que está justamente ahora ahí en Amatitlán, el que está camino Las Flores del Lago. Las Flores del Lago es también un proyecto que él desarrolló y estaba en un proceso de desarrollar también un proyecto para la comunidad judía, porque era un líder también importante de la comunidad judía en Guatemala, una comunidad judía pequeña relativamente en Guatemala, no ha crecido desde hace muchos años, pero con ciertos liderazgos muy fuertes dentro de ellos, uno de ellos, Joe Javi. Apenas unas horas después de que se conoció su deceso, la Embajada de Israel en Guatemala, el embajador y su esposa emitieron un comunicado ofreciendo las condolencias por la pérdida de este empresario. Yo creo que, como dice Paola, la empresa que recientemente le identificaba más era el centro de convenciones y el hotel Tical Futura, el centro comercial. Pero era dueño de una gran cantidad de desarrollos, de proyectos, casi todos exitosos, de verdad. Y como una leyenda, porque no identificaba, yo no lo conocí en persona, creo que ustedes sí, yo no le vi físicamente, yo pensaba que tenía entre 40 y 50 años, hoy me enteré que tenía 60. 56 años. 57 años ahora. Era un hombre joven, y con todo ese consorcio de empresas nunca le vi expuesto, nunca. Ni siquiera en actividades sociales. Tuvo proyectos muy grandes que sí lo enfrentaron con parte de la sociedad en un momento dado, Tical Jets, que fue enfrentar a TACA y al grupo en una reunión centroamericana. Y ahí fue beligerante. Ahí fue beligerante. Ahí se lanzó a luchar contra ese monopolio de TACA en la región. Se lanzó a luchar también con Cementos Progreso, porque él lo que hizo fue, cuando estaba construyendo su proyecto y demás, no encontró que hubiera apertura y una competencia muy abierta, y él lo que hizo fue traer cemento y montó una empresa para importar cemento. Yo le conocí precisamente
precisamente en medio de esa lucha por un amigo común, cuando él está enfrentando a la línea aérea, me dijo, mira, fulano de tal querría almorzar contigo, contarte cómo está su pelea con Taca. Y a raíz de eso me invitaron a almorzar y fui con ellos. Y a mí me sorprendió muchísimo encontrar un hombre joven, porque yo solo conocía la leyenda en torno a él. Y se decían tantas cosas, sobre todo ya de o sea, era un potentado ya, un magnate, que yo me esperaba encontrar un señor viejo, refunfuñón, gruñón. Dicen que sí era muy gruñón, pero me encontré un tipo relativamente joven. A mí me impresionó bastante, pelirrojo, delgado. Yo me esperaba otra cosa. Él le tocó a los 25 años hacerse cargo del consorcio que tenía en ese momento su papá, un consorcio grande, pero comparado con lo que hoy tiene, muy pequeño, más o menos la misma edad que tiene el hijo ahora, que le toca prácticamente la misma historia, repetir esa historia donde el hijo hoy le toca casi a los mismos 24 o 25 años, graduándose de la universidad, como le pasó a Joey en aquella época, hacerse cargo del consorcio, de la empresa, de la familia. Hablemos un poco del accidente, que fue lo que los medios reflejamos inmediatamente al conocerse la noticia. Fue un percance que, si ustedes me corregirán, fue por un problema en el rotor de atrás. Sí. Y que Estas son las primeras explicaciones que han ofrecido de Aeronáutica Civil, pero todavía no se conoce exactamente, se necesita una investigación para entender. Pero él le dijo a la torre de control que había perdido el rotor de la cola. Tengo varios amigos que estaban circulando en ese momento en el área de Cayalá y de Vista Hermosa, que vieron el helicóptero, lo vieron empezar como a moverse erráticamente, porque no tener el rotor no puede guardar mucho la dirección, y lo vieron estar buscando un lugar donde poder bajar, donde poder aterrizar. Lo pudo haber hecho o intentado hacer en un área tal vez más poblada que donde terminó siendo. Puede ser que eso le haya costado la vida a él, aunque muy probablemente salvó la vida de muchas personas si hubiera caído en el Boulevard Vista Hermosa o en un lugar mucho más poblado.